Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Hermanos, ¿qué nos dice Jesús en este domingo? ¿Qué contemplamos? Los discípulos regresan felices, pero cansados de haber cumplido con la tarea de ir a anunciar la buena nueva, con los signos, con lo que hicieron, con el poder que les dio sobre los demonios. Pero es tanta la gente que lo sigue que Jesús quiere buscar estar a solas con sus discípulos en un desierto, en un lugar donde nadie los fastidie, donde nadie los interrumpa. Pero era imposible en aquel lugar, entonces por eso él piensa, quizás allí habría ido muchas veces él mismo, y toman la barca para atravesar el lago de Tiberíades. La gente los ve y va detrás de ellos. Y aquí se expresa una cantidad de sentimientos. La gente ve que Jesús va y la gente ve a dónde van. Y Jesús ve a la gente y siente compasión de ellos, porque andan como ovejas sin pastor. Podríamos meditar hoy sobre el descanso. Necesitamos descansar. Descansar es privarse de lo que se hace cotidianamente para reposar, tomar nuevas fuerzas y nuevamente emprender la tarea. Hay que cuidarnos de la rutina. Y la vida cristiana a rato se vuelve rutinaria. Y toda vida es rutinaria. Siempre es levantarnos, prepararnos en la jornada, trabajar en las responsabilidades que tenemos, volver al descanso de la noche, volver a comenzar de nuevo. Pero la vida hay que darle sentido. Y la vida tiene sentido cuando es iluminada por el Señor, cuando se sabe estar a solas con el Señor. El domingo es día de descanso y es un día que se nos libera para estar con el Señor. Pero hemos perdido, como lo decíamos en estos días, la sacralidad del domingo y por lo tanto se está perdiendo el sentido del ser humano. Pero aquí Jesús al ser humano le da una importancia grandísima, porque siente compasión al verlos desorientados. En la primera lectura de este domingo precisamente nos coloca en el profeta Jeremías con el reclamo que el Señor hace a aquellos malos pastores. Y entonces Jesús es el buen pastor que invita a descansar, que enseña, que se compadece. Acerquémonos en este domingo a ese pastor que le hace reclamo a los que tienen responsabilidad cuando no saben cumplir con sus deberes de pastor. Voy a pedirles cuenta por la maldad de sus acciones, le dice a los pastores de Israel. ¿En qué medida somos nosotros pastores? Bueno, un padre de familia es pastor en el hogar. El ministro de la iglesia, el párroco, es pastor en su parroquia. El obispo es pastor en su diócesis. Entonces cuidemos nosotros los que tenemos responsabilidad de ser pastores de los posibles reclamos que el Señor nos va a hacer si no cumplimos bien con esa tarea. Y los demás fieles entender que Jesús es el buen pastor y que Él cuida porque Él ve la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Un domingo muy propicio también para orar por los pastores de la iglesia.
un domingo muy propicio para buscar el verdadero sentido del descanso y para que los sacerdotes responsables de la iglesia nos cuestionemos nuestro pastoreo, nos examinemos si nos estamos pareciendo a aquel que sentía compasión de la gente y le ponía atención, le cuidaba, le enseñaba. Vamos pues a pedirle al Señor este domingo por esas dos realidades. Aprender a descansar en el Señor y aprender a ser pastores como el Señor. Y a orar por nuestros pastores y por los futuros pastores. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo en el Señor.